No me olvido de cantar acerca de cómo se movía el barco rápidamente y rodeada de decenas de miles de pequeñas naves, ni del cometa que surgió repentinamente y ardiendo por el norte, ni de la extraña y gigante procesión de meteoritos que pasaba, deslumbrante por encima de nuestras cabezas. Solo por un momento, guió a sus bolas de luz extraterrestres sobre nuestras cabezas y después se fue. De ello, e irregular como lo eran ellas, cantó con sus destellos que iluminarían estos cantos. Oh, año salpicado del mal y del bien, año de profecías, año de extraños y pasajeros, cometas y meteoritos. Y mientras me muevo rápidamente entre vosotros, destinado a caer y a ser olvidado rápidamente, ¿qué es este canto? ¿Qué soy yo, sino uno más de tus meteoritos? Hola, nosotros somos Juan José Bárcenas, compositor, y Alejandro Huerta, percusionistas, y esta es nuestra retribución que estamos haciendo del proyecto Tres piezas para percusión y electrónica, compositor queretano Juan José Bárcenas Cardona. Estas piezas que compuso Juan José están inspiradas en parte por los poemas de Walt Whitman y pertenecen a una serie de piezas denominadas drum taps, la cual una está compuesta para marimba, otra para multipercusión y la otra para instrumentos, los cuales fueron diseñados ex professo para esta pieza, instrumentos metálicos que ya les mostraremos en un momento. ¿Sí? En términos generales, esta serie de obras es en realidad un compilado. Se adapta mucho al sistema, a la creencia que tenía Whitman sobre su misma poesía, que él pensaba que sus poemas no son poemas aislados, sino que funcionan dentro de una entidad gigante siempre. En realidad, parte de su idea, su intención siempre fue que sus poemas formaran parte de un solo compilado, que fueran una metaobra, una gran obra, y esta un poco es la intención. Si bien se habla, como comenta mi compañero Alejandro, de tres obras separadas, en realidad es un hilo conductor gigante, podría ser considerado también como una gran obra, una metaobra con diferentes secciones, implicaciones, y todas totalmente referenciadas a un poema homónimo de Whitman. En este caso, la lectura que hice inicialmente muestra varias situaciones. Una de ellas es la rima libre. Evidentemente estamos tratando sobre una traducción, pero en el idioma original sucede exactamente lo mismo. Es una rima libre, una rima que fue revolucionaria en su momento, 1857, si bien recuerdo, fueron escritos la serie de poemas Drum Taps, y estos mismos, este mismo hálito, esta misma intención la veremos reflejada todo el tiempo en las obras que escucharemos. Acerca de Whitman, ¿quisieras comentar algo? No, simplemente que estas piezas, digamos, y como hizo referencia a Juan José, tiene un poco del alma que decían que era de Whitman, ¿no? Fue considerado el padre del verso libre, y por ende un poco es esta estructura, sobre todo en las dos piezas, la de marimba y la de instrumentos creados ex professo, en el cual a pesar de que hay una estructura, pues no hay una forma de manera tradicional, es un verso más, es una estructura más libre, una rima como la usaba Whitman en sus poemas, una rima libre, o sea, un ritmo más libre, y no hay una estructura determinada, salvo en la primera pieza, bueno, en una de las piezas, perdón, que es la que le da nombre a este ciclo, que se llama Drum Taps para multipercusión, la cual esta sí cuenta con una estructura más definida. Las otras dos es un poco más libre la estructura. Whitman, como lo comentaba previamente, quizá comencemos enfocándonos en la primera obra,
Año de los Meteoros, que es la homónima del fragmento del poema que leí inicialmente. Bueno, hay varias cosas que comentar antes de entrar de lleno a Año de los Meteoros. Si bien es interesantísimo el trabajo que realizó Whitman a lo largo de su vida. Era un hombre que era carpintero, que era maestro de secundaria, de una equivalencia de secundaria, fue chofer de autobús, enfermero durante la guerra. Y era interesantísimo cómo él mismo ni siquiera se asumía como este poeta, esta idea del artista consagrado, que es una idea muy moderna, muy postromántica, ¿no? Del intelectual, que sin duda lo era, pero él no se trataba a sí mismo de esta manera. La soberbia le había abandonado. Se asumía más como un ciudadano común y corriente, ¿no? Que interactuaba, dicen, fácilmente con las personas que tenía alrededor, persona que fue muy querida, ¿no? Por toda la gente con la que tuvo contacto, ya que no tenía precisamente ese halo, pues, que se hacen rodear, o que rodea a los poetas, ¿no? Al intelectual, ¿no? Moderno. El moderno, en sí, general. Intelectual, moderno. Entonces él rechazó siempre digamos, nombramiento, trato. Entonces él siempre fue así lo que platica, muy cordial con toda la gente del estrato que fue. Y lo cual lo hizo una persona muy querida y muy protegida y convivía con toda la gente sin ninguna pose, digamos, ¿no? Y en este sentido recuerdo mucho o me imagino una analogía con un poeta en México, pues, a un poeta mexicano, siendo Jaime Sabines, ¿no? Que era un hombre que se dedicaba, que también despreciaba la figura del intelectual. Él mismo tiene un poema en el cual dice que los aborrece porque son como quinceañeras, ¿no? Siempre esperando la ceremonia alrededor de ellos. Y el mismo Sabines, que tenía su negocio de telas, ¿no? Vendía telas, siendo ya un poeta consagrado incluso, él mismo despreciaba esta postura y decía: yo no soy un poeta, soy un ciudadano, soy un mortal, que tengo solamente un poquito de evidencias o de visión más de la vida. Y en ese sentido hay una analogía muy parecida con Whitman. Y para esto, bueno, no sé, quisiéramos empezar a mostrarles también un poco de los instrumentos que dio Juan José para... Antes de eso, antes de los instrumentos, me gustaría hablar de la libre medida que vamos a tener en esta obra. En esta primera obra, Año de Meteoros, usualmente cuando uno comienza a escribir, no sé, hace 15 años, 16 años, empiezas a trabajar en estructuras muy formales, ¿no? De repetición, que se asemeja mucho a la rima, a la rima simple, sencilla, llana o predecible, ¿no? Buscas que quesadilla rime con rodilla, ¿no? Y tienes una cosa parecida. En los inicios del estudiante de composición también trabaja de una manera muy parecida. Se hacen pequeños bloques con formulitas muy predeterminadas y donde se dice: esta mini sección tiene una contrasección y que repite otra vez la mini sección inicial, ¿no? Y entonces se busca una especie de rima. La intención a lo largo de los años, mi intención a lo largo de los años como compositor ha sido un poco también romper con ese formalismo, ¿no? Que puede hacer música muy funcional muchas de las veces, pero si no es bien tratado la convierte en un aspecto de música aburrida incluso, ¿no? O predecible. Sin sustancia, sin pies ni cabeza. Claro. No tiene una idea, un punto de partida, un punto de llegada, ¿no? Sí, si eres Mozart, sí, pues trabajan las fórmulas impresionantes, ¿no? Pero muy pocos Mozart ha habido en la historia. Él es muy formalista, ¿no? Era muy formalista Mozart. Aún se concedía sus libertades, pero intento romper con esta tradición. Estamos en siglo XXI, ¿no? Hay que buscar, explorar nuevos... Hay muchas experimentaciones en el siglo XX y quizás se llega con un rompimiento de la forma despreciándola totalmente, diciendo no existe, y se cae en un vacío también, porque cualquier gran artista en realidad lo que hace con la forma es introyectarla, aprenderla
y más que negarla o destruirla totalmente es reconstruir, crear un nuevo discurso. Eso sucede en la música, sucede en la poesía, sucede en la literatura, sucede en la pintura. En la pintura es muy evidente porque nosotros somos una sociedad, la sociedad actual es muy visual, entonces inmediatamente podemos aceptar más una obra pictórica nueva, propositiva, sin que nos genere una confrontación, ¿no? La diferencia con la música es que funciona a lo largo del tiempo. En una obra pictórica tú te enfrentas a ella de manera inmediata. Claro que sucede tiempo, 3, 5, 10 segundos, pero en la música tienen que suceder 5, 7, 15 minutos para que la obra se esté desarrollando. Eso implica un ejercicio también de memoria musical y de una concentración más particular, ¿no? O más que de concentración, de introyección, de dejarte sumergir en la experiencia musical. ¿No lo crees tú, Alex? Sí. Bueno, no sé, seguimos con esto, seguimos con los tramos, ¿no? Un poquito para que nos dé tiempo. No nos dé tiempo, ok. Vayamos Entonces, bueno, el primero de los instrumentos que yo conoces, ahorita tenemos unos exacto. Este es uno de los instrumentos iniciales que nosotros encontraremos. Bueno, hay en esta idea del rompimiento, en esta idea del rompimiento, nosotros usualmente conocemos la serie de do, re, mi, fa, sol, la, si, y se cree o se intuye en una educación muy elemental o en unas primeras instituciones musicales que son las únicas maneras de hacer música, ¿no? En Occidente, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay una primera intención, sino de destruir, de reconstruir la serie, la experiencia del catálogo de notas que tenemos en una escala musical. Entonces, tenemos separaciones microtonales, estas son soleras, las hemos calculado con perforaciones, hemos hecho un trabajo ahí de prueba-error, perforamos, generamos ciertas distancias, estuvimos calculando, desechamos un poco de material también, hasta que logramos la serie que nos interesaba, ¿no? Cuartos de tonos, 3 cuartos de tonos, tono y medio completo y así. Y la experiencia sonora con esta es la siguiente. Este es uno de los materiales. Generamos 2 afinaciones diferentes. El timbre es un ejercicio muy parecido. Podemos cambiar. Pero el resultado al final de cuentas es el mismo. Típicamente es muy parecido. Incluso en ese instrumento, en esta placa en específico, tuvimos que hacer una perforación extra por el resultado de distancia, fue un poco diferente, ¿no? Pero logramos al final, varias de estas están perforadas en diversos puntos estratégicamente. Entonces, este fue uno de los instrumentos creados para esta obra específica. Una colección diferente de recursos tímbricos se da a partir de unas pipetas, unos tubos afinados de diversos materiales, y lo mismo sucede aquí, diversas perforaciones, como podemos ver, diversas perforaciones. Algunos de ellos incluso necesitaron algún tipo de refuerzo específico. Y la idea es una especie de gamelanófono, ¿cierto? Gamelanófono, de hecho así se le bautizó. Obviamente va suspendido sobre una cama de espuma. Para que tenga mayor resonancia. Utilizamos estas baquetas de metal.
Y se pueden trabajar con maquetas de metal y le hemos trabajado con nylon y madera, obteniendo diferentes resultados y esencialmente Colores, ¿no? no es fortuita la disposición de los tubos, también corresponde a un orden preprogramado. Lo veremos más adelante con la realización de las obras, ¿no? Ya la disposición pues, de las piezas, ahí sí va una disposición ya determinada. Ahorita es nada más para mostrar. Y por último se utiliza estos instrumentos. Un instrumento doble Que les denominamos placófonos. Son placas de acero. No hay una afinación exactamente aquí determinada, sino es una afinación basada nada más en cortar diferentes tamaños las placas, ¿sí? En este instrumento trabajamos con el recurso de la plata y la madera, que también genera su resonancia. Ya sea con el metal o con el ratán, de la misma que La experiencia con un ratán es diferente. Y a su vez también incorporamos unos instrumentos, bueno, tradicionales, digamos, por llamar metálicos, pero como son platillos, y algunos gongs también que se usan en algún momento la pieza. La pieza la estructuramos en 3 partes. Ajá, ¿cierto? Una primera parte que abarca también instrumentos de madera tradicional como son los wood blocks, los temple blocks, instrumentos que usamos al principio de manera como un ostinato que se empieza. La primera parte está estructurada para esos instrumentos, la segunda parte la estructuramos para estos tubos, el anófono, que nosotros lo bautizamos con ese nombre. Y la tercera parte ya incorpora a los 3 más los platillos y los instrumentos que utilizamos previamente. Platillos, gongs también. Gongs, claro, las cajas de madera, y las placas de metal y las solderas que tenemos acá, que mostramos en un principio. Eso es, digamos, la instrumentación para esta primera pieza, denominada Año de los Meteoros. Miméticamente, este año de los meteoros es, en algún momento la obra es eso, ¿no? El poema de Whitman, el homónimo, tiene especies de reiteraciones, sino sonoras en la rima, como lo dijimos inicialmente, tiene una reiteración de una idea que es el meteorito, ¿no? Al final concluye el poema: yo soy uno de estos meteoros. Pasan muchas cosas, hay una lluvia de información, de actividades, veo pasar esto, timbres, pero siempre hay una conexión común dentro de todo el poema, que es la idea del meteoro, concluyendo la idea de yo soy tu meteoro. En algún sitio leía esta idea de la epopeya de Whitman, ¿no? Que es destruir al emperador, al rey, al aristócrata y convertirlo en el hombre común. Eso es lo que observamos en toda esta colección de poemas. Siempre habla desde la primera, muchas veces habla desde la primera persona. Whitman hace cantos hacia él mismo, parecido a lo que plantea Neruda, ¿no? En su canto general, ¿no? Y entonces la narrativa funciona. Podríamos hacer un ejercicio quizá ya de análisis más detallado de cómo seccionamos cada una de estas líneas del poema en una de las actividades de la música, pero es casi irrelevante, ¿no? Al final de cuentas, la música tendría que explicarse por sí misma, tendría que ser valiosa, sin importar en dónde esté basada, ¿no? Tendría que ser. La segunda. Mira hacia abajo, hermosa luna. Es el poema en el que está basada la segunda pieza.
de esta trilogía, y la cual está compuesta para marimba. El carácter de esta pieza, digamos, más lontana, más meditativa, muy tranquila. Y pensando un tanto en el carácter de Whitman, que dicen que era muy amante de la naturaleza, como habíamos dicho antes, de la libertad, ¿sí? Entonces esta pieza es mucho más meditativa, más tranquila que las dos piezas otras que conforman esta trilogía. Sí, en esta obra que está pensada para marimba a cuatro manos y también recursos electroacústicos, se trabaja una aproximación diferente. Si bien se vuelve a plantear la idea de la distancia diferente, del rompimiento de moldes, de libertad, Whitman siendo el hombre que amaba la libertad por sobre todas las cosas. Recordemos que sus versos estaban creados para el obrero, para gente común, para la gente común, y utiliza un montón de recursos incluso para poéticos, ¿no? Este texto, Mira hacia abajo, hermosa luna, escuchemos un pequeño fragmento de este poema para tener un poco la conciencia de qué va, de qué trata esta idea musical. Mira hacia abajo, hermosa luna, y baña esta escena. Vierte dulcemente los torrentes del halo de la noche sobre los rostros lúgubres, hinchados, amoratados, sobre los muertos que yacen de espaldas con sus brazos abiertos. Vierte tu halo generoso, luna sagrada. Aquí podemos detectar esta aproximación hacia un rompimiento muy fuerte, muy formal, diferente a lo que planteaba Baudelaire, ¿no? Que Baudelaire se iba siempre hacia la oscuridad, hacia lo lúgubre, hacia lo violento. Aquí Whitman siempre estará llegando a esa experimentación, a ese algo diferente, a ese rompimiento, a esa conmoción a través de lo humano, siempre de escenas que podrían ser incluso tristes, pero siempre hablan de lo humano. No habla de lo grotesco, casi nunca, no en este poema para nada. Habla de la amistad, de lo frágil que puede ser el ser humano. Y recordemos que también Whitman fue un hombre que siempre vivió precariedades y una vida pues difícil, que no es reflejada necesariamente en su poesía de una manera directa o muy evidente. Era un hombre que a los 50 años ya estaba en la pobreza extrema, sin un solo peso. A los 60 años no solo era pobre, sino enfermo. Y a los 70 ya en silla de ruedas, confinado totalmente. Y la imagen que nosotros siempre vemos de Whitman es un hombre amigable, un viejito bonachón. Incluso de joven, en sus imágenes de joven, una persona noble, buena, bondadosa, blanca, a pesar de vivir una situación muy difícil, ¿no? Hay un optimismo contagioso que se evidencia siempre en sus textos y nosotros lo podemos ver aquí, ¿no? Y queremos mostrarles nada más un pequeño ejemplo más o menos del carácter de la pieza. Exacto. Antes de llegar a esto, en el aspecto formal también existe la libertad, pero no la libertad desmesurada de lanzar algo hacia la nada. Hay una libertad de forma, donde hablamos de la reflexión, de la contemplación. Se pensó para marimba esta obra por la idea de la luna y el bosque, ¿no? La marimba, al ser un instrumento de madera, es un instrumento muy antiguo, de hecho, con una sonoridad que nos lleva mucho hacia la calidez. ¿Me equivoco? No, sí, adelante. Y sobre todo lo que decíamos, una pieza muy contemplativa. La marimba se presta por su sonoridad, muy contemplativa, muy cálida y muy amable, la sonoridad en general de la marimba. Entonces por eso escogimos Juan José y yo este instrumento para esta pieza. Se prestaba, creo que mucho para el carácter de este verso.
Esencialmente, en esta obra, como mencionábamos hace un momento, es la idea de la madera, de la calidez, de la contemplación. Trabajamos bajo la libertad, es cierto, pero recurrimos un poco más a la historia, a la memoria musical. Utilizamos las series escalísticas más tradicionales, trabajadas en los esquemas musicales tradicional, digamos, pero elaborando un discurso diferente. Sí, o sea, siempre libertad no quiere decir que no tenga forma, siempre todo tiene forma, sin una estructura, pero digamos no son las formas tradicionales las que manejamos en estas piezas, ¿no? Eso se refiere a la libertad y eso se refiere a esta pieza. ¿Sí? Hay siempre una estructura, hay un hilo conductor, un punto de partida, un punto de llegada, que tenga coherencia, siempre es lo que se busca, ¿no? A pesar de que sea libre, pues sí, hay toda una estructura, pues, vale la redundancia, una estructura formal, pues, sin que sea una estructura, digamos, ya... La forma es más aproximada a la memoria tradicional. Exactamente, digamos. Planteamos ideas con características como sección 1, planteamos una microestructura, una base de una cama, cambiamos repercusión, regresamos, dentro de la poética de Whitman, el uso de la reiteración hemos querido que se asemeja mucho a la idea del trance, de entrar en una textura, en un cosmos. Aquí recordemos que es una luna observando al hombre, lo que estamos. Representamos la idea de la luna con figuras melódicas. Regresamos. Después una gran cama, acompañada por electroacústica. Ida planteada. Ida 2. Tan sencillas como esta, comenzamos a generar la idea de repetición. Repetición, sección, repetición, trance. Es una obra que durará alrededor de 10 minutos y estará trabajada sobre esta idea de la contemplación. ¿Algo más que queramos decir? Pues creo que no, básicamente reflejar este hálito, este aliento, esta intención. De el hombre, el bosque, la naturaleza, el amar la naturaleza. Y que todos entiendan o capten esta idea. Claro. Como lo dije en la hora anterior, si bien la música debe suceder por sí misma, podría esta referencia ni siquiera existir y buscar que existiera una experiencia artística grata. Nos ha parecido importante también a nivel de homenaje establecer, porque nos encanta la poesía de Whitman, entonces lo hemos planteado como un homenaje. Sería esta la segunda obra. Bueno, Drum Taps, esta tercera pieza de esta serie está escrita para tambores, solo un instrumento de madera como se te ponaste. Y está basada básicamente en el poema de Whitman. En el homónimo. El homónimo poema. Y que da el nombre a todo el ciclo. Sí, ¿verdad? De Drum Taps, como redobles de tambor, vendría siendo la traducción. Y hace énfasis, en este caso, a la guerra civil. Es la idea del tambor. El tambor que hace ese llamado de la guerra, ¿no? Más que
Lo que pasa es que él participó en la guerra civil como enfermero, como voluntario, y siempre fue una persona que denunció la esclavitud, siempre estuvo a favor de los derechos humanos, pero es que estuvo mucho a favor también de los derechos de las mujeres. Es correcto. Entonces, esta pieza, digamos, trata un poco de reflejar esto, llamado La guerra, que hace en esta poema, o lo que reflejan los tambores es lo que quiso hacer José con esta dotación instrumental de esta pieza. ¿Sí? A nivel formal, la obra es aguerrida, es constante, enérgica. Es muy enérgica la obra y está alimentada también por esta idea de la electrónica. La electrónica forma parte importante del discurso de la narrativa. Nosotros vamos a encontrar siempre en la poesía de Whitman un hombre torrencial, un hombre oceánico, un hombre inocente, que es esta dificultad de un adulto, un anciano en la inocencia. Es un hombre que no es beligerante, que hace un llamado a la paz, que hace un llamado a la contemplación y hacia el humano, conviviendo en buenos términos con el humano. En ese sentido, quizá este poema de Rum Taps es más una crítica, más que una... Sí, una apología, ¿no? Exactamente. Más que una apología es la crítica. La crítica hacia este llamado a la guerra. A nivel formal, la obra se está trabajando a partir de la elongación máxima de los materiales. Se está intentando estirar los patrones rítmicos lo más posible todo el tiempo en esta obra, y hay diferencia. Al inicio hay secciones que parece que no corresponden o que uno esperaría en la memoria musical tener repeticiones previas. Si se hacen 5 repeticiones de un patrón específico, se esperarían 5 del siguiente, pero suceden 4, 5 y 3. 8, 7 y 6. 8, 7 y 6. Y parece que está desbalanceado en algunos momentos, pero la forma general se va dando a través del tiempo. Ese 4, 5 y 6, más adelante sucede como 6, 5, 4. Y entonces empieza a ser compensado esas expectativas faltantes que habían sucedido previamente, ¿cierto? Sí. Entonces, quisiéramos tocar un pequeño fragmento, Claro. uno de los motivos para mostrarlo. Vamos a empezar con el primero. Se trabajan con diferentes baquetas, también materiales, tímbricos. Tímbricos y también diferentes, a pesar de que es un solo juego de instrumentos, puras membranas en este caso, son 4 toms, 2 congas, 2 bongos y una tarola, 5 cuerdas, y un teponazli, único instrumento de madera que se usa acá. Pero a pesar de eso, no siempre se usan al mismo tiempo, son diferentes agrupaciones dependiendo del motivo, por lo que la idea que se quiere expresar en ese momento, se usan grupos de estos instrumentos que están acá, no se usan todos a la vez. Entonces hay un pasaje, por ejemplo, de los primeros. Algo muy importante a decir en esta obra es que, a diferencia de las otras dos, las otras dos obras han trabajado para percusiones a 4 manos y recursos electroacústicos. Esta es la última obra del ciclo, igual es una obra de 10 minutos aproximadamente,
y está trabajada para un solo percusionista y recursos electroacústicos que vienen por otro fragmento. Es llamado a la guerra como crítica. Sección, o sea, son fragmentos los que les estamos mostrando, ¿sí? O sea, no es toda la pieza. Esa sería la gran... Son pequeñas secciones aisladas que solo representan la intención, el carácter de la obra. De la pieza. No sé, al final quedamos de que vamos a hablar sobre... Bueno, la idea básicamente de este proyecto fue crear repertorio para esta dotación, un percusionista solista más recursos electrónicos. Repertorio que, digamos, aquí en Querétaro, aunque sí ya se ha escrito más en México, es escaso, digamos, ¿sí? Y aquí en Querétaro pues, es también muy limitado, casi nulo prácticamente. Entonces la idea básica de este proyecto fue incrementar o ayudar a contribuir a incrementar el repertorio para este dotación instrumental, ¿sí? La percusión solista con recursos electrónicos. Y retomar una idea que teníamos, no sé yo, desde hace 15 años, 15 más años o menos, quizá. De trabajar este dueto. Consolidar, ¿no? Ya lo veníamos haciendo desde hace ya unos 15 años, pero sí andar y afianzar, ahora sí por diversos motivos nos había podido hacer así de manera permanente, pero sí en nuestro dueto que se llama Cronopio, y debe estar trabajando continuamente este tipo de obras, y percusión y electrónica también se van a ir adicionando otros instrumentos para incrementar el ensamble que tenemos. Es un ensamble itinerante que tendrá como base la electroacústica y la percusión, la multipercusión, y la itinerancia se dará a partir de configuraciones instrumentales diferentes. Hay una serie de proyectos a realizar en los siguientes meses. En los siguientes meses, sí, con diversos instrumentos para incrementar, decimos, sobre todo el repertorio de compositores queretanos, que es lo que insistimos, ¿no? Que no hay muchos, sí se ha trabajado por años por diversos compositores o maestros de composición, con los alumnos se ha trabajado, pero no hay un repertorio así muy grande. Entonces la idea básica de este proyecto, como dueto y de Drum Taps, es contribuir a incrementar un repertorio de música, compositores queretanos, tanto de percusión como percusión con electrónica, percusión con electrónica y otros instrumentos. Esencialmente creo que a términos muy generales a nivel de retribución sería nuestro planteamiento de lo que estamos trabajando en este ejercicio del apoyarte. Agradecemos a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro el apoyo concedido a través de este proceso de selección del programa Apoyarte para la realización de este proyecto, ¿no? En 15 días aproximadamente, no sé, en primeros días de diciembre se podrá acceder en nuestra página web oficial, página Facebook, página Twitter, página de YouTube, el material de las 3 obras del proyecto Drum Taps. Muchas gracias. Muchas gracias.